¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Emanuel y el día de hoy vamos a realizar una exploración musculoesquelética. Lo primero que tenemos que hacer es saludar al paciente, vamos a explicar el procedimiento, vamos a lavarnos las manos y explicarle también que todo lo que veamos durante la exploración es de carácter confidencial y de carácter privado. Vamos a empezar con la columna vertebral. Lo primero que tenemos que hacer es inspeccionar la columna. Evaluamos la postura, evaluamos la curvatura normal de la columna, recordando que la columna cervical y la columna torácica son cóncavas y la columna lumbar es convexa. Vamos a evaluar la alineación de los hombros, de las rodillas con el cuerpo. Evidentemente evaluamos cualquier deformidad o cualquier curvatura anormal que podamos encontrar. Podemos pedir al paciente también que camine para inspeccionar de forma dinámica la columna durante la marcha. Vamos a evaluar también movimientos de la columna en una inspección dinámica, como la flexión y la extensión. El paciente va a estar de pie y vamos a pedirle que extienda y flexione la columna. Movimientos rotatorios, vamos a pedir también movimientos laterales de pie para poder evaluar los distintos movimientos de la columna. Pasamos a la palpación, donde vamos a pedir al paciente que se siente, que flexione el cuello y vamos a palpar las vértebras cervicales. Asimismo, vamos a pedir al paciente que se coloque en decúbito dorsal para palpar la columna vertebral en toda su extensión. Podemos palpar escalonamientos vertebrales o alguna deformidad que podamos encontrar. Para evaluar la columna vertebral vamos a utilizar la maniobra de Shover y la maniobra de Adams. La maniobra de Shover se utiliza para valorar la flexibilidad y la capacidad de expansión de la columna. Vamos a colocar una marca con un bolígrafo en S1 y vamos a subir 10 centímetros y colocar otra marca. Cuando nosotros flexionamos la columna vertebral vamos a encontrar que se expande 15 centímetros. Al momento de flexionarla, de extenderla, vamos a encontrar que se disminuye hasta 6 u 8 centímetros. La maniobra de Adams, por su parte, nos permite evaluar la escoliosis. Vamos a pasar a la exploración del hombro. Lo primero que tenemos que hacer es realizar una inspección. La inspección del hombro se realiza evaluando el estado de la superficie del hombro. Vamos a evaluar también la simetría que tenga con el otro hombro, evaluar alguna fase de dolor característica que nosotros notemos y también vamos a inspeccionar de forma dinámica realizando el movimiento, el amplio rango de movimientos que tiene la articulación. Podemos iniciar con una abducción y una aducción, una extensión anterior, extensión posterior. Vamos a evaluar también una rotación externa e interna y evaluamos también la circunducción del hombro. Podemos pasar también a la palpación. La palpación del hombro se realiza palpando los puntos dolorosos, la apófisis coracoides. Vamos a evaluar también la articulación esternoclavicular, la articulación acromioclavicular, el acromion mismo, vamos a palparlo también. Vamos a palpar la fosa subacromial. Vamos a palpar masas dolorosas que podamos encontrar debido a alguna luxación o alguna contractura. Y pasamos a las maniobras que podemos realizar para evaluar la función del hombro. Las maniobras que vamos a realizar para evaluar la función del hombro se dividen según el músculo que vamos a evaluar. El primero es el músculo subescapular, donde vamos a utilizar la prueba de Gerber, que consiste en colocar al paciente sentado y colocar el hombro en extensión y rotación interna. Vamos a colocar la mano contra la región lumbar y vamos a pedirle que desplace la mano hacia atrás contra resistencia. Si hay dolor o incapacidad para realizar el movimiento, se considera positiva. La maniobra de Aple inferior es otra maniobra para evaluar el músculo subescapular. Con el paciente en bipedestación vamos a pedir que se toque el hombro opuesto por detrás de la cabeza o bien con la punta de los dedos el ángulo inferior de la escápula contralateral. Por la espalda. Si hay una lesión, se observa la incapacidad o dolor a realizar el movimiento. Después vamos a valorar el músculo supraespinoso, la maniobra de Apley superior. Con el paciente en bipedestación vamos a pedirle que toque los bordes superiores e inferiores de la escápula por detrás de la espalda. De igual manera, incapacidad o dolor nos indica una maniobra positiva.
También para el músculo supraespinoso vamos a utilizar la maniobra de Hove o de la lata vacía. Vamos a colocar el codo del paciente en extensión, mientras el brazo lo vamos a abducir 90 grados. Vamos a realizar una flexión horizontal de 30 y una rotación interna del hombro. Vamos a pedirle que eleve la extremidad con resistencia y vamos a observar si hay una incapacidad o dolor. Y para valorar un pinzamiento del tendón del supraespinoso, vamos a utilizar la prueba de NIR. La prueba de NIR consiste en colocar al paciente en sedestación o bipedestación y vamos a elevar pasivamente el hombro colocándolo en abducción y rotación interna, mientras el explorador bloquea la movilidad de la escápula con la otra extremidad. Asimismo, vamos a utilizar pruebas para valorar la articulación acromioclavicular. La primera es la maniobra de Jochum o aducción cruzada. Vamos a pedir al paciente que lleve su mano hacia el hombro sano y vamos a realizar elevación del codo contra resistencia. La prueba del arco doloroso, por su parte, nos permite identificar una lesión al momento de realizar una abducción pasiva. Si el dolor se desencadena a los 80 o 110 grados de abducción, podemos encontrar lesión de la articulación glenohumeral, subacromial o del manguito de los rotadores. Si el dolor se desencadena a nivel de los 140 o 180 grados de abducción, la localización es en la articulación acromioclavicular. Vamos a realizar la prueba de Jergason para evaluar el tendón bicipital. Vamos a pedir al paciente que flexione el codo a 90 grados y coloque su antebrazo en supinación. Vamos a palpar el área de la corredera bicipital y con la otra mano tomamos la mano del paciente en forma de saludo mientras tratamos de ejecutar una pronación. El paciente va a tratar de realizar una supinación contra resistencia. Al momento de que se desencadena dolor, podemos sospechar un compromiso del tendón de la porción larga del bíceps. Por su parte, podemos realizar una maniobra de aprehensión anterior para evaluar la estabilidad del hombro. Vamos a colocar al paciente en decúbito supino o sedestación, el hombro en abducción de 90 grados y una rotación externa forzada. Se presenta dolor en la cara anterior del hombro cuando hay una contracción muscular involuntaria y hay una sensación de luxación. Vamos a pasar a la evaluación del codo. Vamos a evaluar el estado de la superficie y vamos a evaluar también el epicóndilo y la epitróclea. Vamos a pedir al paciente que flexione el codo y lo colocamos de esta manera, de forma que podamos acceder más fácilmente al contorno de la anatomía del codo. Evaluamos también algún abultamiento o masa que podamos encontrar y realizamos también una inspección dinámica. La inspección dinámica se realiza realizando movimientos de extensión o de flexión y vamos a pedir al paciente también que realice los movimientos característicos de pronación y de supinación, de manera que podamos encontrar algún dolor que se desencadene o alguna masa o abultamiento que protruya la piel. Puede ser por una lesión, una luxación o por algún nódulo. Vamos a pasar también a las maniobras para evaluar la función del codo. Para evaluar la función del codo vamos a utilizar la prueba de Cosen. La prueba de Cosen se realiza con el codo flexionado a 90 grados y con nuestro pulgar vamos a presionar el epicóndilo. Se solicita al paciente que cierre el puño y lo extienda, mientras que la otra mano vamos a utilizarla para oponer la extensión de la muñeca. La prueba se considera positiva una vez que el paciente refiere dolor donde se insertan los músculos extensores de la muñeca. Esta maniobra es positiva en casos de epicondilitis o epitrocleitis. Vamos a pasar a la exploración de la muñeca y de la mano. Primero que nada, tenemos que evaluar el estado de la superficie, la simetría de la muñeca. Vamos a evaluar alguna deformidad o algún abultamiento o masa y indicios de inflamación, la curvatura normal de los dedos al momento de estar en reposo y vamos a realizar una inspección dinámica. Vamos a realizar flexiones y extensiones con la palma apuntando hacia abajo. Vamos a pedir al paciente que apunte hacia el techo, hacia abajo. Vamos a pedir al paciente que realice movimientos de desviación radial o cubital. Vamos a pedir al paciente también que flexione los dedos y los extienda.
Y vamos a evaluar también, junto con la palpación, distintos puntos anatómicos, por ejemplo la tabaquera anatómica. Vamos a evaluar también los huesos del carpo y las articulaciones metacarpofalángicas. Evaluamos también las articulaciones interfalángicas proximales y distales. Vamos a evaluar también los tendones flexores de la muñeca. Para valorar la muñeca vamos a utilizar la prueba de Fallen. Se pide al paciente que mantenga las dos muñecas flexionadas en un periodo de 60 segundos o que presione el dorso de ambas manos juntas formando un ángulo recto. Si aparece adormecimiento u hormigueo antes de que se cumplan los 60 segundos, se considera positiva. Pasando a la exploración de la cadera, vamos a realizar una inspección dinámica, donde evaluemos por medio de movimientos la función de la articulación de la cadera. Vamos a utilizar movimientos como abducción o aducción. Vamos a utilizar movimientos como flexión y extensión, rotación longitudinal, circunducción, y de esta manera evaluamos la función. Vamos a realizar la palpación también de la cadera. Distintos puntos anatómicos nos pueden dar sospecha de una lesión, como las crestas ilíacas, la tuberosidad del pubis. Vamos a palpar también las espinas ilíacas anterosuperiores y anteroinferiores. Vamos a palpar también los trocánteres en ambos lados de la cadera, y vamos a utilizar maniobras para evaluar la función. Para evaluar la cadera vamos a utilizar la maniobra de Patrick. En la maniobra de Patrick vamos a colocar la cadera en flexión, abducción y rotación interna, con el pie apoyado en la rodilla contralateral, y vamos a presionar sobre la rodilla flexionada y con la otra mano sobre la cadera contralateral. Un dolor nos indica una prueba positiva. Pasando a la exploración de rodilla, vamos a inspeccionar primero el estado de la superficie de la rodilla, la simetría de la rodilla. Vamos a inspeccionar que no haya masas o abultamientos, que no haya inestabilidad en la rodilla. Vamos a buscar también datos de inflamación o de infección. Vamos a utilizar inspección dinámica para evaluar la función, de manera que podemos evaluar por medio de distintos movimientos como la flexión, la extensión, la rotación interna, rotación externa, los movimientos de la articulación. Pasamos a la palpación, donde podemos palpar los tendones, el tendón infrarrotuliano. Vamos a palpar la patela. Vamos a palpar también las bolsas sinoviales. Las maniobras de rodilla que vamos a utilizar se dividen según el sitio anatómico a evaluar. La primera maniobra que vamos a utilizar es la prueba de Lachman. La prueba de Lachman nos permite evaluar los ligamentos cruzados. Vamos a colocar al paciente en decúbito dorsal con la rodilla en flexión a 30 grados. Con una mano vamos a sostener el fémur, mientras que la otra vamos a aplicar a la tibia proximal una fuerza en dirección anterior. Vamos a evaluar la ruptura del ligamento cruzado anterior o su estabilidad. Vamos a utilizar la prueba de cajón anterior y posterior. Con la prueba de cajón anterior y posterior vamos a pedir al paciente que se recueste sobre una camilla y con la rodilla flexionada en un ángulo de 45 grados usando ambas manos vamos a colocarlas en la fosa poplitea, y una vez bien colocadas vamos a realizar una tracción en sentido anterior o posterior para evaluar los ligamentos cruzados anterior o posterior respectivamente. El signo de la oleada o del abultamiento nos permite evaluar una sospecha de derrame articular. Vamos a tener al paciente recostado con su rodilla extendida. Vamos a poner nuestra mano izquierda en la porción distal del fémur, comprimiendo la bolsa suprarrotuliana, mientras desplaza el líquido inferiormente. Con la mano derecha y el pulgar en abducción, vamos a realizar una presión de barrido desde la cara interna a la cara externa, mientras el pulgar realiza una presión en la porción proximal de la tibia. Cuando hay derrame, se va a formar un abultamiento en la cara externa que podemos percutir. Para valorar una presencia de un quiste de Baker o una lesión meniscal, vamos a utilizar la prueba de McMurray y la prueba de Apley. La prueba de McMurray consiste en tener al paciente recostado sobre la camilla con la rodilla en flexión total hacia el glúteo y la cadera en flexión de 90 grados. Se coloca una mano en el área articular de la rodilla y la otra mano en la planta del pie. Se realiza una rotación interna con extensión de la rodilla para valorar los meniscos. Para valorar el menisco interno, se rota hacia afuera, y para valorar el menisco externo se rota
internamente. Cuando hay dolor se considera positiva. En la prueba de Apley vamos a flexionar la rodilla 90 grados, vamos a realizar una presión hacia abajo al mismo tiempo que rotamos interna o externamente dependiendo de qué menisco queramos valorar y vamos a escuchar un chasquido o generar dolor si es que existe una lesión. De esta manera finalizamos la exploración musculoesquelética. Nos lavamos las manos y nos despedimos de nuestro paciente. Gracias.